Ecuador vive estas últimas semanas una crisis de violencia y un conflicto armado interno sin precedentes que llevó al gobierno a decretar el estado de excepción. Dos grupos de crimen organizado, los choneros y los lobos, desataron una ola de tiroteos, crímenes y saqueos que hoy hacen de Ecuador un país que dista mucho del que fue hace algunos años. Nos preguntamos entonces qué pueden aprender esta nación de algunos de sus vecinos de la región. Se lo preguntamos a nuestro segundo invitado del día, John Wallace. Él es director del programa de Políticas y Drogas y los Andes de la oficina en Washington para asuntos latinoamericanos. John, bienvenido a Directo América. Placer, gracias. Hace solo algunas semanas vimos cómo estalló la violencia en Ecuador. ¿Es realmente una crisis que explotó ahora o comenzó a gestarse mucho antes de manera silenciosa? Bueno, se agravó mucho en las primeras semanas de este año, pero la verdad es que estaba creciendo hace algunos años. Por hecho, el presidente anterior ha declarado estados de excepción 10 veces en los últimos 2 años. Entonces, hay un crecimiento muy notable en la tasa de mortalidad de homicidio. Quintupló en un espacio de solo 3 años. Entonces, esa crisis sí ha crecido en los años anteriores, pero ya explotó por el año nuevo y la situación carcelaria que ha sido en emergencia hace 3 años. Ahora, usted lo mencionaba, se ha decretado el estado de excepción en diferentes oportunidades. Cuéntenos qué está fallando o qué debería hacerse aparte de estas medidas como el estado de excepción. Bueno, el estado de excepción la intención es proveer una sensación de calma y control, pero más allá del estado de excepción y el papel auxiliar para los militares, hay que realmente brindar las instituciones del Estado que tienen que ver con investigación policial, la lucha anticorrupción y la justicia. O sea, y si no hay Estado de Derecho, entonces no hay manera de controlar la criminalidad. Y yo diría que eso es el desafío más grande para Ecuador, porque han faltado de invertir precisamente en esas instituciones y esas protecciones. John, como lo mencionamos al principio de esta entrevista, vamos a centrarnos en estas lecciones que puede aprender Ecuador de sus vecinos o también de otros estados de América, que tiene que ver, por ejemplo, el poder de los choneros y los lobos con el cartel de Sinaloa y del de Jalisco en México, y cómo se relacionan y de qué manera, además, estas bandas de México fortalecen las de Ecuador. Bueno, tiene que ver con que las organizaciones de México han dado cuenta de que Ecuador ofrece unas ventajas estratégicas muy importantes en cuanto al comercio internacional de cocaína en particular, por su situación entre Colombia y Perú, que son los productores más grandes del mundo de cocaína, y su conexión muy ágil con los mercados internacionales, que sea Estados Unidos, que sea Europa. Entonces, para las organizaciones de México han dado cuenta que le hace mucha más dinero y ventajas y aliados para estar ahí en Ecuador. Entonces han traído su músculo, su experiencia, su logística y armas. Y eso todo ha nutrido y también ha replicado las rivalidades que están en México entre lobos y choneros, por ejemplo. Quiero que sigamos abordando el tema de México, particularmente, por ejemplo, cómo contribuye al crecimiento de las bandas de narcotráfico esta política de abrazos y no balazos del presidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, hay que entender la política de México entre lo que el presidente ha dicho, incluso durante campaña, y la política real, que ha sido no de distanciar del herramienta militar, sino respaldarlo. Entonces, si uno evalúa su política de drogas y de seguridad de México en este sexenio, ha sido totalmente de respaldo y ampliación del papel militar, no solo en seguridad pública, sino en gobernación más en general. Entonces,
este combate frontal militar que empezó hace décadas en México está continuando sin ese respaldo de las instituciones policiales y de justicia que yo diría que son lo más importante. Ahora vamos a mencionar el tema de Colombia, que muchos lo conocemos. ¿Qué puede rescatar Ecuador del manejo que ha tenido este país allí en el pasado respecto al relacionamiento con el narcotráfico y las guerrillas? Sí, yo diría que hay que aprender a separar los fines, o sea, fines criminales entre fines, o sea, más políticos, y saber que frente a un desafío al Estado y su existencia, distinguir entre los fines, o sea, grupos criminales que quieren quizás influir el gobierno y grupos más políticos que quieren tumbar el gobierno, y entender que para lidiar con grupos criminales hay que blindar y ejercer y respaldar las instituciones policiales y de justicia y no dejarlo en cuestión de fuerza armada letal. Ahora, es preciso hacer estas comparaciones que estamos haciendo, por ejemplo, de Ecuador con el caso de Colombia, con el caso de México. Sí, es preciso en algunos sentidos, pero en el caso de Ecuador yo diría que lo nuevo es que el presidente también declaró que el país está en situación de conflicto armado interna, que trae otro elemento que aún en el caso de Colombia, con su historia de décadas con guerrillas, no había una declaración similar. Y en este caso le da todo la fuerza militar para usar la fuerza letal en contra de esas bandas criminales que son también declaradas terroristas. Entonces, esa abre otra etapa porque no es muy claro cómo se van a orientar las reglas de derecho humanitario de las guerras, y eso deja mucho margen para que el uso de fuerza letal por parte de los militares resulta en muchas heridas y incluso mata muchos gente civil que no tiene nada que ver con esos grupos criminales. Ahora, teniendo en cuenta este panorama, ¿qué tan positivo es que el presidente de Ecuador decida trabajar en conjunto con México y Colombia para acabar el auge del narco en la región? Bueno, Ecuador merece y necesita todo el apoyo y solidaridad en la región y del mundo por su crisis. Yo diría que su crisis de Ecuador no es por un solo país resolver, necesita el apoyo. La cuestión es leer, aprender las lecciones de los otros países. Y en este sentido es necesario señalar que Ecuador está parte de ese negocio mundial de drogas, y las ganancias que vienen de son por el régimen prohibicionista en el mundo. Entonces es imposible por cualquier país solito, ni los países de la región, resolver esto sin insistir en la necesidad de nuevo de repensar y cambiar de ese paradigma prohibicionista de drogas.